Ayer medio que en vivo lo estuvimos viendo cómo estaba por explotar. Lo contamos cuando todavía era algo más o menos subterráneo. Tuvimos sobre el final del programa los audios de Bullrich ya saliendo a hablar on the record. Y cuando llegué a casa y puse la tele ya estaba Milei haciendo volar todo absolutamente por los aires. Es como la fábula, ¿no? La fábula de la rana Javier y el escorpión Patricia, porque todo el mundo sabía que en algún momento le iba a picar. Todos lo sabíamos. Y así estamos. Y así estamos. Lo interesante es cómo, muy claramente, después de que habló Bullrich, ayer por la noche, esa línea empezó a replicarse. Y eso implica, políticamente hablando, un montón de cosas. Vamos a escuchar primero el momento en el cual Patricia Bullrich hace volar los puentes. Incendia los puentes. Ella ya había hablado con Milei. La charla había terminado mal. Ella ya se había sacado una foto con el presidente chileno que había caído muy mal en la Casa Rosada, porque se sabe, ¿no? Presidente con presidente, ministro con ministro, senador con senador, así dice las buenas prácticas. Ya estaba todo bastante podrido, pero en el gobierno por lo menos todavía creían que era un conflicto que iban a poder resolver puertas adentro, que todavía Patricia Bullrich, con más o menos enojos, con más o menos aspiraciones propias, con más o menos juego propio, todavía estaba bajo el amplio paraguas del liderazgo de Javier Milei. Y lo que hizo Bullrich primero al mediodía en Off the Record y luego por la noche en On the Record fue justamente decir: no, yo soy otra cosa, yo estoy afuera, mírenme, estoy afuera. Escúchenla. Y él dijo algo contundente. Él dijo: yo tengo una explicación a los gastos que hice y tengo que presentar mi declaración jurada de bienes y donde voy a explicar absolutamente todos mis bienes y cómo llegué a tener los bienes que tengo. Bueno, desde mi punto de vista, eso tiene que ser inmediato, porque ya está abierta la posibilidad de presentar la declaración jurada de bienes. ¿Para qué vas a esperar hasta el 30 de julio si la puedes presentar ahora? Una declaración jurada de bienes es algo que, de alguna manera, cuando uno tiene la del año anterior, es bastante fácil hacerla. Digamos, se junta con el contador y la hace. Yo creo que lo que no podemos, digamos, si él dijo que él tiene todo probado, bueno, esa prueba para mí, sea en la justicia, como él considere, sea en la justicia, sea en la Oficina Anticorrupción, tiene que ser inmediato, porque nosotros necesitamos estar discutiendo las cosas que discutimos al principio de la conversación y no seguir discutiendo sobre esta situación que él dice que la tiene solucionada. Ahora es el momento de la prueba. Y la prueba, cuanto antes, mejor. Eso que acabamos de ver es el lanzamiento de la campaña presidencial de Patricia Bullrich. Eso que acabamos de ver ayer a la noche fue el lanzamiento de la campaña presidencial de Patricia Bullrich. Y a todos los que salieron después a replicar la misma letra son los que vamos a ver el año que viene en la campaña de Patricia Bullrich. Son los que vamos a ver el año que viene en la boleta junto a Patricia Bullrich, con muchos otros que se irán acercando, obviamente, a medida que sea obvio que ella es la elegida por el Círculo Rojo, por los que financian las campañas, y que a Javier Milei le soltaron la mano. Pero claro, los primeros que hagan ese traspaso van a correr con ventaja, van a correr en pole position. Por ejemplo, Guillermo Francos. Un hombre importante, fue jefe de gabinete, se fue en relativamente buenos términos. No digo con los Milei, que además, sino con el establishment, que es lo que cuenta. Y que hoy a la mañana dio una nota. No es la primera, es cierto, ya venía levantando el perfil. Él se imagina candidato el año que viene. Algunos dicen a jefe de gobierno, otros dicen a gobernador bonaerense.
y que salió justamente a replicar la línea de Bullrich. Yo creo que por el bien del gobierno y por el bien del país, porque creo que todo esto es como que, por decirlo en términos corrientes, empioja mucho la relación del gobierno con la ciudadanía y los temas que están pendientes para llevar adelante. Y también aleja un poco la visión de todas las cosas en las que el gobierno nacional ha avanzado en reformar la estructura anquilosada y populista del Estado argentino. Entonces, ojalá termine rápido. Yo creo que sería bueno que se aclare, que se presente la declaración. Está claro, ¿no? Como el libreto es el mismo. También salió a hablar, después de bastante tiempo, Gómez Centurión. Otra figura que aparece encolumnándose con la línea que bajó ayer Patricia Bullrich. Yo le diría que encuentre una forma con el gobierno de decir, me aparto de mi cargo en forma transitoria hasta tanto se resuelva la situación y hasta tanto te pueda explicar mi situación, porque aparte, Adorni tendría hoy como jefe de gabinete un montón de cosas para explicar y un montón de cosas para contar de la gestión de gobierno, muchos aciertos, un montón de cosas que no los puede hacer porque la primera pregunta es por su tema personal. Claro, sí, es una serie de Netflix, ya todos los días el tema Adorni. Y cada ministro que quiere hablar de algún tema de gestión surge la pregunta de Adorni. Entonces, yo no soy quien para dar consejos a nadie, pero digamos, me parece que ya políticamente él tendría que darse cuenta que lo ideal es que transitoriamente salga, aclare las cuestiones en la causa que hoy está desarrollando en la justicia y después vuelva al cargo, o a otro cargo, o vuelva a hacer otra cosa en política. Ese argumento, el de los ministros no pueden salir a defender ninguna medida porque les preguntan por Adorni, es literalmente lo que le recriminó Bullrich a Milei en el diálogo que tuvieron por teléfono el lunes a la noche. Ya estaba en Chile. Es exactamente, la línea es exactamente esa. Otro que salió, quizás no le conocen la cara, pero el nombre seguramente le suena, es Darío Nieto. Darío Nieto era el secretario de Macri cuando Macri era presidente, hoy es legislador porteño, creo. Es el que se encerró en un auto a borrar cosas que tenía en el teléfono cuando se lo fueron a buscar en el marco de una causa que ahora no me acuerdo cuál era, de todas las que complicaba a Mauricio Macri. El tipo se encerró en el auto, bajó en la de espionaje, ahí está. Se encerró en el auto y empezó a borrar chats. Y salió a hablar sobre el tema de Adorni con la línea, de nuevo, de Patricia Bullrich. Adorni fue el principal luchador anticasta, por decirlo de una manera. El primero que señalaba con el dedo a todo el mundo cuando hacía alguna. Por ejemplo, me acuerdo de los chocorros de Duhovne, que Adorni fue muy duro con eso. Imagínense para el que no está llegando fin de mes, como decían recién, que vea esto, ¿no? Y que vea, no para juzgar yo si Adorni es culpable o inocente, eso lo determina la justicia, no me meto, pero sí la falta de explicación. Para mí el gran error, si querés, de Adorni es ¿por qué no explica bien claramente? La primera reacción de Adorni es hacer una conferencia de prensa en la cual bardeó, insultó medio a periodistas, pero no dijo, che, miren que esta guita que yo tenía acá la pongo en $250.000 en reformas y está lo cual... O sea, en eso coincidís con Patricia. 100%. Si tiene las explicaciones, las tiene que dar ya, que presente la declaración jurada antes, ya. Ya es tarde para mí, antes, el primer día, decir, che, miren que va a pasar esto. En eso coincidís con Patricia, 100%. Lo dijo él, no lo digo yo, lo dijo él. Y hasta en carajo salieron con la línea de Patricia Bullrich en el stream oficialista por excelencia anoche en el programa del Gordodán, el más importante de ese stream. Decía lo mismo, que Adorni muestre los números, que muestre los papeles. Quiere, ¿no? Pero es cierto que la situación de Adorni estuvo trabando toda la discusión mediática, que es muy importante para poder legitimar y para poder... ¿Hace cuánto que viene, boludo? ¿Hace 60 días? ¿2 meses? Ya? 2 meses. Sí. 2 meses. Totalmente. Porque me acuerdo que vos fuiste a TN a hablar sobre F-16, creo, y te preguntaron por Adorni. Sí, hablar de la guerra en Irán. Sí, hace un mes más o menos. Hace un mes ya, boludo, y seguimos.
Es que, y yo creo que hasta que no se termine de solucionar, van a seguir. Porque en ese sentido, los tipos no han aflojado, no aflojan y se quedan enganchados y enroscados en eso. Y por eso me parece bien que presente los papeles. Y también ahí lo decía el presidente, ¿no? Que lo evalúe la justicia y que se fije. El presidente vio las cosas que le presentó Adorni y dijo que él ve que está todo bien. Yo en su momento, hace un mes, cuando fui a TN, digamos, es lo mismo que piensa, me parece, cualquier persona racional. Sí. Que la justicia investigue si están las cosas bien, está todo bien, pero tienen que salir de este bache para que pueda seguir avanzando la discusión mediática, que es muy necesaria, la discusión, no mediática, la discusión pública de los temas que hace el gobierno, Mostrar para los poder goles. mostrar las cosas. Casi como si estuviera planeado, ¿no? La misma línea en todos lados. Ahora, frenamos un segundo acá y acompáñenme a hacer este repaso. Gordo Dan es Santiago Caputo. Darío Nieto es Mauricio Macri. Gómez Centurión es Victoria Villarruel. Guillermo Francos es Ernequian. Todos los sostenes del poder de Milei, todos los distintos sectores de poder que durante estos 2 años lo sostuvieron a Milei, están virando al discurso de Patricia Bullrich. Probablemente con algún huevo en cada canasta, ¿no? De gente que no juega plenos, pero es muy claro que Francos no habla por sí mismo, que Darío Nieto no habla por sí mismo, que el Gordo Dan no habla por sí mismo. Gómez Centurión, recién mientras lo escuchábamos, me miraban con cara de... ¿Seguía vivo? Realmente no era un personaje que estuviera apareciendo. No salió porque se le ocurrió salir. Salió a marcar una posición. ¿Qué posición? La de Bullrich. Y si vos a eso le sumas Clarín, La Nación, Techint, Macri, Leandro Renú contó ayer que cuando se dieron un abrazo público en la escena de la Fundación Libertad, ya habían tenido 2 reuniones privadas antes. Y Roberto Navarro contó hoy a la mañana que alguien muy cercano a Patricia Bullrich le dijo, no, yo no voy a ser candidata en la ciudad. Eso es para Macri. Bullrich apunta a ser candidata a presidente. Y se armó un lindo equipito. Hasta Peter Thiel le dijo a Milei en la cara que estaba preocupado por ver cómo iba a ser para que esto siguiera bien cuando él ya no estuviera. Claro, Milei pensó en 2031. Bueno, no. Evidentemente. También podemos sumar en esa cuenta al Departamento de Estado. Independientemente de cuál sea la relación que haya forjado Milei en estos 2 años, no hay forma de que llegue al nivel de cercanía que supo construir Patricia Bullrich durante décadas con el poder permanente en los Estados Unidos. Entonces lo que vemos claramente es un armado que muy rápido, muy rápido, se encolumnó con Patricia Bullrich. Me hizo acordar un poco a cómo se encolumnó todo el peronismo cuando Cristina anunció que Alberto era el candidato a presidente. Como que todos estaban esperando una señal y cuando se dio la señal todos supieron qué era lo que tenían que hacer. ¿Y por qué? Bueno, porque vieron un par de encuestas que le dan bien a Kicillof, a Cristina, a la rusa Bregman, y se cagaron todos. En el círculo rojo les agarró vértigo. Mucho vértigo. Y no lo digo yo, no es mi interpretación. Lo dice Jonathan Viale, que probablemente sea el más transparente vocero de ese establishment. Escúchenlo. No puede ser que 23 años después, ya estamos todos más grandes, esta gente todavía tenga alguna chance de regresar a romper todo. Así que háganse cargo de este quilombo y soluciónenlo, porque otra vez no quiero al kirchnerismo gobernando la Argentina. Hagan lo que tienen que hacer. Por favor. Imagino lo que piensa el ministro de Economía, Caputo, diciendo, bueno, se evitó la hiper, se liberó el cepo. Hasta ahí, porque lo importante es ese principio. Hagan lo que tengan que hacer para que no vuelva el kirchnerismo. Cuando Jonathan Viale dice, yo no voy a soportar que vuelva... ¿Quién es? Nadie. Él está poniéndole su voz, su cara, prestándole no, porque gratis no lo hace, a un sistema de poder que está diciendo, no vamos a dejar
que este boludo y su hermana, porque además ya hablan de ellos en esos términos, arruinen todo y dejen que vuelva el kirchnerismo. Está clarísimo, es transparente. Y se dan cuenta todos, 50 millones de argentinos, menos la persona que se tiene que dar cuenta. Y yo entiendo, los tipos somos difíciles a veces para las indirectas, pero en el medio de todo este quilombo, la respuesta de Milei fue dar una nota, que más que una nota, diría, el espectáculo más lamentable de la larga lista de espectáculos lamentables que nos ha dado en este tiempo. Porque habló con los que son sin ninguna duda sus dos periodistas predilectos, Majul y Trebuch, más que cualquier otro. De Trebuch creo que lo dijo el propio Milei, dijo que era su favorito, y bueno, Majul ya es prácticamente era alguien que se dedicaba a leer en voz alta WhatsApp que le pasaba el presidente. Se peleó con ellos, volvió a atarse al destino de Adorni, que ya todo el mundo en el país sabe que se hunde, todos menos él. Y eso a la situación bastante compleja que acabo de describir, porque la verdad es que tenerla Bullrich afilando los colmillos es bastante complejo, y con todo el establishment atrás. Bueno, Milei pareciera hacer todo lo posible para que se agrave. Escuchen un par de fragmentos nomás de esta entrevista que dio anoche, por si no lo hicieron, porque es realmente un verdadero papelón. O sea, estoy perfectamente tranquilo que Adorni es una persona honesta y es un hombre de bien. Y que, digamos, entiendo la carnicería mediática, los números mal hechos con mala intención. ¿Sí? Ahora, los números fueron presentados por, por las personas que ganaron, presidente. A ver, digamos, una persona presentó números sumando activos y pasivos, vamos. Y cuando ustedes corrigen el número es un número ridículo. Yo estoy hablando del contratista, del último contratista que declaró, que dejó su teléfono celular también. A ver, digamos, es un militante kirchnerista el que hizo eso. Sí, entonces, digo, lo que importa es que sea verdad o no, ¿no? Digo, bueno, pero digamos, bueno, pero no se dan cuenta que tienen un problema de orden de magnitudes, que ese número, Dios, ni siquiera se condice con la casa. Digamos, se fueron a buscar una cascada, digo, que parecía no sé qué cosa y se terminó encontrando con 2 cañitos. La mentira es más que evidente cuando chequean los precios. Presidente, yo le puedo hacer una pregunta. Que no quieran hacerlo y que quieran, digamos, hacer una carnicería de una persona que les hirió el ego. Presidente, le puedo hacer la siguiente. Es un segundo. A mí no me hirió el ego, Manuel Adorni, que tengo un gran respeto personal, pero me sorprendí cuando trascendió que en un año, lo conozco mucho a Manuel Adorni, ¿sí? Se compró 2 casas, un auto, ¿sí? Y reparó una de las casas que se había comprado en una suma que en el expediente figura de esa manera. De vuelta. Los números están en orden y van a ser presentados, así que digamos, ni siquiera, digamos, a nosotros nos genera alguna preocupación al respecto, porque tiene todos los números en orden. Presidente, le quiero hacer una pregunta. Es cuestión de días que tengan, digamos... Está bien, usted está Adorni no se va, presidente. Adorni no se va. Ni en pedo se va Adorni. Bueno, no hay mucho que agregar después de ver eso. Y Milei puede enojarse todo lo que quiera, pero la verdad es que quedó atrapado en una encerrona doble, porque por un lado tiene que decidir qué hacer con Adorni. Ayer dijo que lo sostiene. Si lo llega a soltar ahora, si le llega a soltar la mano ahora, si se llega a caer ahora, anda a explicarle a alguien que no es porque lo echó Patricia Bullrich. Milei dice que lo sostiene porque le cree. Esa es la excusa que dan. Es una excusa muy débil. Finalmente todo parece reducirse al dilema de Mondino, ¿no es cierto? O el presidente es un boludo, o está tan entongado con Adorni que no le puede soltar la mano. Es parte del 95%.
because the justice Do you system... believe that Javier Milei should have tweeted a link to No. a cryptocurrency? No, he should not have linked than that. Great. Why do you Reasonable- think he did it? I think someone told him about that. He thought it was a good idea. Recuerdan esta entrevista en inglés donde le preguntan por qué hizo lo de Libra y ella contesta, bueno, hay dos opciones, o no es muy inteligente o era una especie de corrupto. Bueno, acá es lo mismo, ¿no? Si no se da cuenta que Adorni se está yendo como un yunque al fondo, como un piano, decía, ¿no? Milei, como un piano, es bastante boludo. Y si se da cuenta y todavía lo sostiene es porque evidentemente tienen algunos negocios en común. Hoy mucha gente se preguntaba, porque salió justo el tema por la causa Cuadernos, nada que ver, ¿no? Pero, ¿qué pasa si Adorni decide declarar como arrepentido? Me parece una pregunta súper válida, ¿eh? Súper válida. No, Adorni no parece además de esos tipos de fierro que tiene códigos y que se van a ir a la tumba con el secreto. No sé por qué tengo la sensación de que si encuentra alguna puntita para zafar él, y eso implica soltarle la mano a otros, puede ser una persona que evalúe hacerlo. No quiero prejuzgarlo, ¿no? Pero no da la sensación de ser así un tipo de muchos códigos. Pero decía, es un doble dilema, porque además de decidir qué hacer con Adorni, que a esta altura del partido, digo, es cuestión de tiempo, va a terminar cayéndose. El otro es más interesante, que es decidir qué hacer con Bullrich. Porque si después de esto Milei no hace nada contra ella, la deja hacer esto, bueno, toda la autoridad que estuvo construyendo los últimos 2 años se cae como un castillo de naipes. Esto es algo que acá hablamos muchas veces. Milei explícitamente durante estos 2 años estaba más preocupado por ser el único jefe de todo lo que había en la política argentina, del centro hacia la derecha, que por pelearse con el peronismo y por pelearse con la oposición. Por eso se dedicó a vaciar el PRO, por eso lo meó a Macri. Todo lo que hizo era siguiendo una fórmula que ya habían aplicado Bolsonaro en Brasil, Trump en Estados Unidos, garantizarse el monopolio de una mitad de la política y después polarizarla full para explotar ese monopolio. Bueno, si termina cediéndole poder a la persona a la que había derrotado en primer lugar, es una señal de agotamiento muy potente en términos de ciclo político. Y si en cambio decide sancionarla, echarla de la Libertad Avanza, como ya se hizo sumariamente con dirigentes que hicieron bastante menos, como Ramiro Marra, uno que estuvo preguntando por el teléfono de Patricia Bullrich ayer. No sé por qué te reí, Jonathan Eguer. No sé, lo podemos mandar al frente con un poquito de... Ahí está, se ríe. ¿A vos te preguntó? ¿A vos te pidió el teléfono? No te quise mandar al frente, perdón. Sé que anduvo preguntando. Decía, si lo termina echando, va a tener un flor de quilombo. Yo estuve preguntando. Me dijeron, mira, si Bullrich rompe con el gobierno, se llevan no menos de 8 senadores. Y quizás más, quizás 10, 11, 12 senadores. Son 20 en total en el bloque de la Libertad Avanza. Es decir, la mitad del bloque. Y después en diputados me dicen, mira, hay que ver mucho cómo se termina de desenvolver todo, porque los diputados son además más escurridizos. Pero en principio, no menos de 15 podrían conformar un bloque, incluyendo radicales, incluyendo obviamente todo el sector del PRO que todavía le responde a ella. Eso que se sacaron la foto diciendo se vienen cositas hace un par de días, ¿se acuerdan? Que estaba Ahmechet, Arabia. Petri también forma parte de ese armado y los radicales que están con Petri forman parte de ese armado. Con lo cual eso no solamente sepultaría cualquier intento del gobierno de aprobar nada de acá al final del mandato, le dispararía el riesgo país de nuevo a 600, 700, 800 y demás, sino que volvería a dejar al gobierno contando los porotos para llegar a un tercio, como le pasó todo el año pasado, ¿se acuerdan? Que el tema también antes de la elección era, ¿llega a juntar los 85 votos que necesita para estar tranquilo? Bueno, si se le van 15 diputados, si se le van 10 senadores, está otra vez por abajo del tercio, y eso significa que el costo político de sostener un veto es mucho más alto, porque se lo pueden revertir
Eso no significa que después le haga caso, pero el costo político es más alto. Pero sobre todo significa que está a tiro de juicio político. Y cuando Bullrich se afila los colmillos, complicado no tener un tercio para blindarte en el Congreso.